Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos para otro episodio de La Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el Dr. Nicolás Venditti, estudiando Juan juntos y platicando sobre estos pasajes ricos que nos ayudan a entender quién es Jesús a través de las Escrituras. Y viendo cómo Juan, un increíble autor, dividió Juan en diferentes segmentos de 7. Vimos 7 títulos de Jesús en el primer capítulo, 7 señales o milagros que él hizo, y estamos viendo ahora 7 discursos o enseñanzas que dio Jesús, que aquí Juan escogió incluir en su evangelio. Entonces ya vimos el primer discurso sobre cómo él habló del nuevo nacimiento, el segundo discurso del agua de vida, el tercer discurso del Hijo Divino, el cuarto discurso, el pan de vida, nuestro último episodio, y hoy veremos el quinto discurso, el espíritu que da vida. Y voy a ser honesto, este es un pasaje que yo no conozco muy bien. Los otros como que yo los he escuchado en diferentes predicaciones, o al menos yo sabía el tema principal, pero este es uno que creo que no he escuchado muchas predicas sobre este pasaje. Pero está riquísimo todo lo que Jesús dice y lo que Juan decide incluir. Pero antes de que lleguemos a la carne, por así decirlo, de lo que Jesús enseña, al final de este capítulo, ¿por qué no empezamos con el fondo, con todo lo que está incluyendo Juan, que sucede en esta situación donde Jesús da esta enseñanza? Entonces, esto sucede en la fiesta de los tabernáculos. Entonces no sé si ahí, Doc, quieres empezar a ayudarnos a entender un poquito la situación de este capítulo y qué es esta fiesta y dónde está Jesús, a quién le está hablando. Claro que sí. Otra vez, como hemos hecho un énfasis tantas veces, seguimos haciendo el énfasis, la importancia del Antiguo Testamento, ¿verdad? En cuanto a poder entender el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque, como hemos dicho muchas veces, hay personas que dicen, no, somos cristianos del Nuevo Testamento, no hace falta uno saber porque todas esas cosas son viejas, ya han pasado, pero en realidad necesitamos entender el trasfondo, ¿verdad? Y cuando dice aquí la fiesta de los tabernáculos, es una referencia, ¿verdad? Estaban celebrando, el pueblo de Israel estaba celebrando, en realidad es parte del Éxodo. Si se recuerdan, el Éxodo es cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la mano de Faraón y de Egipto. Y entonces estuvieron 40 años en el desierto, dando vueltas, ¿verdad? Como se suele decir, dando vueltas, y Dios proveyó durante todo ese tiempo. Entonces la fiesta de los tabernáculos era cuando el pueblo de Israel hacía una especie de tienda, como imaginémonos una tienda de campaña, algo parecido, ¿verdad? Para decirlo así. Y entonces pasaban el tiempo recordando lo que Dios había hecho. No solamente como Dios le liberó de la mano de Faraón y de Egipto, pero también en el desierto, cuando Dios le dio el maná, ¿verdad? Y también cuando, si nos recordamos, cuando el pueblo pensaba que iban a morir y querían agua, ¿verdad? Como Dios de una manera milagrosa le dijo a Moisés de golpear la peña o la roca, y de ahí salió agua para el pueblo. Y otra vez sabemos que esto ocurrió 2 veces. Pues es un recordando de todo eso al pueblo de Israel ahí. Y entonces había una ceremonia que duraba 7 días. Y sabemos, hay veces que el último día de la fiesta, ¿verdad? Vamos a decir, la culminación de todo, de la mayor celebración de todo. Y Jesús está aquí hablando de todo eso. Entonces vemos que los hermanos al principio, ¿verdad?
al principio invitan a Jesús o le preguntan a Jesús, pues Jesús, ¿vas a ir a Jerusalén para la fiesta? Y Jesús dice que no. Y es curioso, es que a mí me fascina cómo Juan escribe su estilo, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Dice Juan que no creyeron en él, hablando de Jesús, pero sin embargo los hermanos le dicen, vas a ir porque ahora es tu momento, ¿verdad? Puedes hacerte famoso, puedes ser reconocido en la fiesta. ¿Por qué decía eso? Porque en Jerusalén, como esta era una de las tres fiestas más importantes en el calendario judío, había muchas personas en Jerusalén. Y era como ellos diciéndole, mira, este es tu momento, Jesús. Puede hacerte famoso. Aunque no creían, pero me imagino como algunos de los discípulos, ¿verdad? Pensaron cuando hablaron con Jesús y le dijeron, no te olvides de nosotros cuando llegues a tu reino. Entonces posiblemente los hermanos estaban pensando, mira, Jesús va a hacerse famoso y claro, nosotros somos sus hermanos y a ver si nos toca un poquito de todo eso, ¿verdad? Pero es curioso notar cómo los hermanos se van y Jesús, ¿verdad? No va con ellos inicialmente. Y sabemos, de acuerdo al capítulo, que luego sí fue a Jerusalén. Pero hay una cosa curiosa, Elliot, que estuvimos hablando hace un ratito, antes de comenzar, que hablamos que Jesús dijo Sí. que no era su tiempo. ¿Por qué no nos ayuda a entender eso un poquito? ¿Qué es lo que Juan quería decir las dos o tres veces en este capítulo que dice que no en el Sí, tiempo? se me hizo muy interesante, como bien dices, los hermanos, dice el pasaje que no creían en él, pero al mismo tiempo, como dices, tenían una estrategia de mercadotecnia para Jesús, de cómo él podía ser famoso y poder llegar a las multitudes y cómo somos siempre los mismos, los humanos, tenemos los mismos problemas, aún en ese siglo y hoy en día queremos más, queremos ser famosos y esto y... se me hace muy interesante eso, pero la respuesta de Jesús es mi tiempo aún no ha llegado y otra vez después cuando vemos que los fariseos lo quieren matar o lo quieren arrestar, vemos que dice pero su tiempo no había llegado, le dice dos o tres veces y no solamente en este pasaje pero a través del evangelio y se me hace tan curioso como vemos que hay un tiempo que Dios tenía para él, hay un plan que Dios tenía para él y no importaba si unos querían hacerlo rey o querían que él fuera un rey político, por así decirlo, o querían que él en este momento fuera más famoso o querían matarlo, no importaba qué quería la gente, había un tiempo que Dios ya había designado para él en su soberanía y un plan perfecto que Jesús estaba ahí sometiéndose a ese plan de Dios, de que hey, yo no estoy aquí para seguir tu plan, yo estoy aquí siguiendo su plan y me encantó eso que está resaltando aquí también Juan un poco. Y sí, después de que platica con sus hermanos, llega a la fiesta de los tabernáculos, llega tarde, pero después de que llega y comparte, lee las escrituras y comparte, y después hay una reacción impresionante de diferentes temas y cosas que surgen del pueblo y también de los fariseos, y están casi debatiendo entre ellos mismos, mira si es el Mesías, mira los milagros que hacen, y otros dicen, no, no puede ser, pues aquí él sí sabemos de dónde viene, y dice la Biblia el Antiguo Testamento que no sabríamos de dónde viene el Mesías, y otros dicen, no, pero mira todo lo que hace aquí, él es bueno, no, él es malo, sí es el profeta, no, sí es, y no sé si quieres decir algo en este punto del pasaje, cuando están el pueblo y también los fariseos debatiendo sobre Jesús. Pues yo creo creo que es parte de la técnica del estilo de Juan, ¿verdad? Como él enseña que Jesús es Mm, controversial, ¿verdad? Hay los que no lo entienden, hay los que no quieren entenderle y hay los que sí entienden correctamente. Entonces notamos poco a poco cómo crea un ambiente de suspenso, para decirlo, donde va en aumento, ¿verdad? Primeramente entre el pueblo o la muchedumbre, que vemos y notamos claramente que algunos sí creyeron y otros dicen, no, 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 me parece que posiblemente es el Mesías porque mira lo que ha hecho, lo que hace.
Entonces, va mucho más en aumento, como Juan nos muestra, en cuanto a los líderes religiosos, ¿verdad? Como algunos de los líderes religiosos, y sabemos que al final ellos acusaron a Jesús de blasfemia, pero lo importante de notar aquí es la discusión entre aún los mismos líderes, cómo atacaron a Jesús. También vemos, para decirlo de una cierta manera, la actitud que tenían los religiosos de Jerusalén contra las personas de Galilea, ¿verdad? Porque, claro, Galilea, necesitamos entender, estaba muy cerca, digo, estaba muy lejos de Jerusalén y había una escuela en Galilea también, ¿verdad? Igual que en Jerusalén, los rabinos, los sacerdotes, el templo. Entonces había competencia entre las dos distintas escuelas, para decirlo de una cierta manera. Y esa competencia, ¿verdad? Más o menos en este pasaje quieren burlarse un poco, ¿verdad? Los de Jerusalén, los líderes religiosos de Jesús, como que él no tiene estudios, ¿verdad? No es del Harvard, no es del Oxford, ¿verdad? No es de las mejores escuelas como nosotros tenemos aquí en Jerusalén. Por eso creo que es muy importante entender el trasfondo de todo esto, porque no solamente se trataba de Jesús, y creo que es importante y podemos ir ahí ahora, ¿verdad? Que durante toda esta tensión que notamos, esta competencia que notamos, otra vez Jesús se apunta a él mismo, porque estamos hablando que todo esto ocurrió en Jerusalén durante una fiesta muy importante. Y él, ¿verdad? Si quiere, vamos a tomarlo del verso 37 al 39, cuando Jesús dice, en el último día, el gran día de la fiesta, otra vez la fiesta de los tabernáculos, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. En otras partes, curioso aquí, ¿verdad? Como Juan dice, exclamó en alta voz. Es como si Jesús está gritando, ¿verdad? Para que ellos se enteren bien. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y verso 39. Pero él, otra vez aquí se refiere a Jesús, decía esto del Espíritu Santo, del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Creo podemos comenzar la discusión de este pasaje, ¿verdad? Sobre primeramente que estamos hablando de judíos que estaban ahí con un propósito por una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Estaban ahí también y conocían bien lo que era no solamente la fiesta, pero las referencias bíblicas, ¿verdad? En cuanto a este pasaje, ¿verdad? Porque en realidad cuando uno lee el Antiguo Testamento, aparece en Isaías, también aparece en Ezequiel, cuando habla de ríos de agua viva que van a salir del templo a todas las naciones. Los judíos entendían claramente lo que querían decir esos pasajes y por eso estaban celebrando, ¿verdad? Estaban celebrando la fiesta, lo que Dios había hecho, pero notemos aquí como Jesús se refiere a sí mismo y no como un creído, sino en el último día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Y fijémonos, verso 38, el que cree en mí. En otras palabras, él está diciendo, el que cree en mi persona, como ha dicho la Escritura. En otras palabras, está invitando a las personas ahí que examinen su Biblia, que lean su Biblia, que escudriñen su Biblia, para que puedan entender correctamente ese pasaje y la aplicación y el cumplimiento en la persona de Jesús. De lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y cuando notamos aquí, ¿verdad?
aquí está hablando de Isaías. Isaías, si me recuerdo bien, capítulo 44, versos 3 y 55:1. Entonces, imaginémonos nosotros ahí presentes, esperando o conocemos los pasajes de Isaías y de repente Jesús dice, mira, yo soy el cumplimiento de todo eso. Ven a mí, yo soy el que voy a dar esa agua de río de agua viva. Y otra vez, me imagino muchos de los judíos también cuando están hablando cuando se está hablando de agua viva, están pensando posiblemente en Galilea, ¿verdad? Donde el río Jordán bajaba y era una agua, ¿verdad? Que tenían peces, sabemos, un agua viva, una agua donde había vida, ¿verdad? Y Jesús le está diciendo a ellos, compartiendo de eso, pero también tenemos en la geografía el Mar Muerto, un agua estancada, ¿verdad? Que sabemos el Mar Muerto no hay nada, ¿verdad? Nada criado ahí. Entonces, cuando vemos todo esto, es para uno asombrarse y entender, ¿verdad? De que Jesús era un atrevido, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, al referirse a sí mismo a esos pasajes que hablan claramente sobre Jehová o Yahvé, que es el cumplimiento y el que da esa agua viva. Sí, Wow. es mucho hablamos un poquito sobre eso en el segundo discurso cuando él habla con la mujer sobre agua, que le dice, También, sí. él le dice Jesús a ella, le dice, si tú tomas de esta agua, volverás a tener sed, pero si tomas del agua que yo te voy a dar, nunca tendrás sed, sino que agua brotará dentro de ti. Y como dijiste, es referencia a muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y uno de esos, hablando del templo, que de ahí es una imagen en Ezequiel que saldría ríos del templo, que en sí es una imagen del jardín de Edén. En el principio, en Génesis 1, cuando del jardín de Edén salían ríos de agua que representaban la presencia de Dios entre nosotros, cuando Dios y la humanidad eran uno y cuando había la creación perfecta y Dios moraba con nosotros. Y aquí viene Jesús como el cumplimiento para restaurar ese propósito, para esa promesa que Dios iba a venir a otra vez a morar con nosotros y que Jesús viene a restaurar la creación, a reconciliarnos por la caída del pecado que nos ha traído una división entre Dios y la humanidad. Y en el principio, cuando había vida real, vida eterna, esos ríos de vida, aquí viene Jesús diciendo, yo vengo a traer eso y va a venir dentro de ti. Y aquí, como leíste en el versículo 39, que dice que esa agua, él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Entonces, eso está haciendo referencia a Pentecostés. ¿Estoy correcto en pensar eso? Porque después de que Jesús fue glorificado, mandó el Espíritu Santo y que vino sobre los creyentes. Yo pienso que sí, y voy a decir por qué. Primeramente, yo creo que es un orden. Claro, el Evangelio de Juan fue escrito aproximadamente en la última década del primer siglo, 90, 95, algo así. Entonces es como un cronómetro o un calendario, creo, que Juan nos explica lo que está ocurriendo aquí. Primeramente, él dice, ¿verdad? Él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él, otra vez el tema de Juan, ¿verdad? Que él escribió todas estas cosas para que se creyesen en él, ¿verdad? Habían de recibir. Y notamos creo que es el capítulo 20, cuando Jesús sopla el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿verdad? Es una manera de Juan identificar cuando llegó el Espíritu, ¿verdad? Y sabemos que el Espíritu Santo estuvo obrando a través de toda la humanidad, ¿verdad? La historia. En Génesis 1:2 el Espíritu fue el que estuvo sobre las aguas. Entonces, sin embargo, aquí está hablando, ¿verdad? Para mí,
cuando dice, porque Jesús no había sido glorificado, la glorificación o cuando Cristo fue honrado, fue cuando Él fue resucitado de entre los muertos, murió, resucitó y está a la diestra del Padre, nos dice la Escritura, está exaltado, está glorificado. Entonces, yo creo, ¿verdad? Otra vez que el Espíritu no había sido dado todavía. Notamos como los evangelios hablan de la importancia y Lucas hace un énfasis mayor y grande de que ellos necesitaban ir a Jerusalén y esperar porque el Espíritu no había sido dado. Y otra vez nos recordamos de Juan el Bautista, él dijo, él bautizaba en agua, pero Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo. Y yo creo es la manera de hacer referencia al libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés. Wow. Todo está conectado, es lo que me encanta de la Biblia, de que esto no es un mensaje aislado que no tiene nada que ver con nada más, sino que desde Génesis, como vimos, después todo el Antiguo Testamento, los profetas, en Éxodo, como Moisés golpea la roca y sale agua, luego vemos el cumplimiento en Hechos capítulo 2 y al final en Apocalipsis como llega otra vez la presencia de Dios entre nosotros y los ríos, todo está conectado a esta imagen de la vida eterna que necesitamos de Dios, agua que viene a saciar nuestra necesidad. Y como bien dijiste hace rato, lo increíble es que se está apuntando a sí mismo. Cualquier profeta del Antiguo Testamento, vemos que siempre apuntaban a Dios, decían arrepiéntanse y volteen a Dios, ¿verdad? Pongan su mirada en Él, dejen de seguir ídolos o lo que sea. Pero aquí Jesús no es como cualquier otro profeta que viene a apuntar a Dios como si fuera algo externo a sí mismo, porque Él es solamente un humano. Él está diciendo, vengan y crean en mí, vengan a mí. Y ahí viene pues, la reacción de los fariseos. Dicen, esto es herejía. Y le dicen claramente, hay una frase que dice, aquel que los está confundiendo, aquel que está trayendo confusión. Y eso es una manera de decir, está trayendo blasfemia, está llevándolos a la idolatría, porque pues como... Herejía. Sí. Y era una acusación grave, y por eso mandan a que vengan unos guardias a arrestar a Jesús y lo traigan a ellos, pero aún esos guardias cuando van a querer traer a Jesús no pueden, y llegan con los fariseos y los fariseos dicen, ¿por qué no lo pudieron traer? Y dicen los guardias, no hay nadie que habla como él, y fueron asombrados por las palabras de Jesús, porque yo creo que en sus palabras hallaron la verdad, la vida, pues Él es el camino, la verdad y la vida. Sí. Y es increíble como Jesús aún, los guardias, el pueblo, la gente que lo está escuchando y aún Nicodemo, lo defiende un poco. Sí, sí notamos lo de Nicodemo, ¿verdad? En el capítulo mismo 7, pero verso 50, ¿verdad? Cuando los gobernantes o los fariseos quieren acusar y quieren, ¿verdad?, eliminar a Jesús, las palabras de Nicodemo. El que había venido a Jesús, nos dice el verso 50 antes, y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Y verso 52, los líderes religiosos, ¿verdad? Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. En otras palabras, notamos aquí, ¿verdad?, el prejuicio que tenían no solamente contra Jesús, pero también porque ellos sabían que venía de Galilea, ¿verdad? Y esa competencia que había entre la escuela de los rabinos, tanto de Jerusalén como de Galilea del norte, ¿verdad? Y lo que dicen no es cierto. No, es fascinante. Porque, es fascinante de verdad cuando vemos esto. Sí, dicen que no hay profeta que sale de Galilea, pero aquí estuve buscándolo y vi que Jonás, que fue un profeta, era de Galilea. Entonces, aún lo que ellos dicen decir que de las escrituras se contradicen. En este pasaje dice, el Mesías no sabríamos de dónde viene, y él sí sabemos de dónde viene, entonces no puede ser el Mesías, porque sabemos que viene de Galilea, y la profecía dice que no sabríamos de dónde viene.
Y después vemos en el capítulo 9 que dicen lo opuesto. Dice, ¿cómo podemos confiar en él? Pues no sabemos de dónde viene. O pues se contradicen entre ellos mismos y después dicen, el Cristo iba a nacer en Belén, no en Galilea, pues, pero ellos no sabían que él sí había nacido en Belén. Y Juan yo creo que resalta esas cosas para que podamos ver que Jesús no viene a contradecir el Antiguo Testamento, sino que lo cumple perfectamente. Muy bien, sí. Y los fariseos simplemente tenían, ya se habían decidido querer nada más descartar a Jesús como el Mesías y hasta se contradecían en sus verdades, pero Jesús aquí muestra que Él es la respuesta a todo, Él es el que trae agua a vida. Y bueno, otro pasaje increíble, no sé si quiera añadir algo más. Es fascinante, como vamos a decir. Sí, lo que encuentro fascinante otra vez es suspenso. Claro, nosotros hemos leído muchas veces, estudiado mucho el Evangelio de Juan, pero hagámonos de la idea pensando que es la primera vez que nosotros leemos este documento. Nunca hemos leído ese documento. Y a mí me fascina cómo Juan, su estilo, poco a poco va aumentando, ¿verdad? El suspenso. Aquí vemos, y claro, el capítulo 9, cuando lo citaste antes, en cuanto al hombre ciego, para mí es fascinante, poco a poco, cómo va aumentando todo esto hasta el final, que claro, los líderes religiosos logran lo que querían hacer, ¿verdad? Que era matar a Jesús. Pero notamos que Dios tuvo la última palabra, que Jesús no solamente murió, pero resucitó. Y como nos dice la Escritura, al tercer día, Él resucitó de entre los muertos, está a la diestra de Dios. Y el propósito de Juan de todo esto es para que uno creyese que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces me encanta, ¿verdad?, analizar la Escritura bajo esa perspectiva también. Y me gozo mucho, Elio. Gracias, de verdad que sí. No, gracias. Yo disfruto mucho esas conversaciones y me animan a querer leer más la Biblia y me asombra como todos esos detalles que a veces me pierdo, nada más si lo leo muy rápido o de pasada. Y ojalá esto los anime también a los que escuchan a también escudriñar las Escrituras, a leerlo también, lean este pasaje y van a ver aún más cosas que ni nos dio tiempo de platicar sobre esas cosas que hablan. Exactamente. Sí, pero gracias, Doc, aprendo mucho de usted y nos vemos todos la próxima. Vemos Igualmente. El sexto discurso, el capítulo 8, y bueno, que Dios les bendiga. Bendiciones, un placer como siempre, Elliot. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.